Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y en este día estamos estudiando 2 de Corintios, capítulo 7. Vamos a ver hoy desde el versículo 13, donde dejamos hasta el final del capítulo, versículo 16. La verdad es que no hay nada que pueda traer mayor gozo, mayor consuelo que obedecer la palabra del Señor. Es cierto, realmente el vivir una vida en la cual, por lo menos en nuestros esfuerzos, estamos buscando el obedecer su palabra, el ser fiel a la palabra de Dios. Esto es algo que trae consuelo, trae alivio y trae un gran gozo y una gran paz en la vida del creyente. Y no estoy hablando acerca de una perfección sin pecado, porque la Biblia no enseña una perfección sin pecado, pero sí el que con todos nuestros esfuerzos busquemos el agradarle al Señor, busquemos el hacer las cosas conforme a lo que por lo menos nosotros conocemos de la palabra de Dios. Y este consuelo y este gozo es el que experimentaron los corintios después de haber ellos obedecido la palabra del Señor, cuando Tito les llevó esta primer carta, y es posible que Tito leyera esta carta enfrente de toda esa congregación. Y quisiera imaginarme en ese momento lo que habrá sido escribir Primera de Corintios, llevar Primera de Corintios, mejor dicho, y probablemente leerla, Tito, enfrente de toda la congregación de los corintios. Y quisiera imaginar que había llanto, que había contrición de espíritu, que aquellas personas estaban siendo confrontadas con el pecado, con la mala actitud, con el espíritu partidista, con el congraciarse con el pecado de la inmoralidad sexual y todas las cosas que estaban sucediendo allí. Y entonces el Espíritu Santo, solamente a través de la palabra de verdad, ungida por el Espíritu Santo, comienza entonces a trabajar en los corazones. Y si esos corazones por lo menos muestran una apertura hacia Dios y un deseo de cambio, entonces grandes cosas son hechas. Pasó tiempo hasta que finalmente Pablo, cuando se pudo reunir con Tito, pudo saber y conocer las buenas nuevas de que la palabra gloria a Dios había hecho efecto en los corintios, que estas palabras no habían sido en vano, sino que esta iglesia había buscado a Dios, se había arrepentido realmente y ahora estaba comenzando un avivamiento en esa iglesia. Toda iglesia que se aparta del pecado, toda iglesia que se aparta de las falsas doctrinas, gloria a Dios, y que pone su fe nuevamente en la cruz de Cristo. Toda iglesia, todo pastor que hace esto, que comienza a predicar la cruz del Señor Jesucristo, más allá de todo, más allá del que se quede y más allá del que se vaya. Y comienza a hacer esto bajo el poder, la unción del Espíritu Santo, fielmente, solamente queriendo agradarle al Señor en esta obra, en esta tarea. El Señor hará grandes y poderosas cosas. Todos aquellos que acompañen este mensaje, que es el mensaje de la cruz de Cristo, todos aquellos que se unan, desechando todo lo demás, dejando a un costado todo lo demás para solamente serle fiel a la cruz de Cristo,
el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, pero he aquí a nosotros que somos salvos, es el poder de Dios. Y pastores e iglesias que se arrepientan de la falsa doctrina, que se arrepientan del pecado, de la mala dirección, y entonces humildemente busquen a Dios, y entonces se comprometan a predicar el mensaje de verdad, el mensaje de la cruz, exaltar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario como el único medio para la salvación y el único medio para la santificación del creyente, dejando a un costado todas obras muertas, así como los judíos, como los corintios, como los gálatas tenían que hacer, poner de lado todas las obras muertas para aferrarse a un Dios vivo y a una obra eterna, poderosa, vivificante, como es la cruz de Cristo, y de esa manera el Espíritu Santo obrando en cada uno de esos miembros del cuerpo de Cristo. Si hacen esto, verán grandes cambios. Personal, estamos hablando de personal, algo individual, una vida abundante, llena de gozo, llena de paz. Y vemos que ahora estos corintios, al tomar la dirección que debían tomar, ellos fueron obedientes, ellos se arrepintieron y ahora estaban experimentando este gran gozo y este consuelo que trae el ser obedientes a la palabra del Señor. Por eso dice en el versículo 13 de 2 de Corintios 7, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. En este versículo menciona a Tito porque Tito tenía ese mismo sentir que tenía el apóstol Pablo. No es fácil conseguir y encontrar personas de este tipo que tengan el mismo sentir en cuanto a la obra de Dios, en cuanto al mensaje que debe ser predicado, que crean de la misma manera que uno cree y aún más. Tito conocía, había tratado a estos corintios, supo de la situación en esa iglesia, que esa iglesia estaba a punto de desmoronarse por completo. Por eso es que el gozo que tenía Tito es este gozo que también experimentaba el apóstol Pablo. Ellos tenían este mismo sentir y este mismo amor y preocupación por la iglesia en Corinto. Por eso dice que hemos sido consolados en vuestra consolación. Es decir, el que los creyentes en Corinto habían sido consolados primeramente, y además también el gozo que tenía Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Es decir, cuando Tito se entera de la novedad y ve que realmente la carta ha surtido hermosos y grandes efectos, que había dado gran fruto esa palabra debido a que ellos habían creído, se habían arrepentido y van habiendo grandes cambios, un gran avivamiento otra vez en la iglesia de Corinto. Entonces Tito se alegra poderosamente de esto y había sido su espíritu confortado sabiendo que podía darle estas noticias ahora a todos los demás, a Pablo y a los demás creyentes. El versículo 14 dice, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Porque Tito era el orgullo del apóstol. Y la verdad es que esto era algo comprobado porque este hombre, Tito, era alguien tan especial para la vida del apóstol Pablo, un gran compañero de ministerio, gloria a Dios, una de esas pocas personas en la vida de Pablo y pocas personas en la vida de aquellos verdaderos ministros del Evangelio que son para encontrar, muy difícil encontrar este tipo de hermanos o hermanas también, porque hubieron varias hermanas también que colaboraron, pero en este caso dice, pues si algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. Gloria a Dios, es decir, se había comprobado que todo aquello que había reportado Tito era cierto. Dice, más bien como todo lo que habíamos dicho de vosotros era con verdad, así también nuestra gloria delante de Tito fue hallada verdadera, porque la fe nunca es jactancia frívola, sino que este gloriarnos con Tito resultó verdad. Es decir, no fue un gloriarse por algo vano, sino que se gloriaron en la verdad.
Y esto es en lo que nosotros nos gloriamos. Nos gloriamos en Jesús. Nos gloriamos en la obra de la cruz. Nos gloriamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y no en sí en algo que nosotros hayamos podido cumplir, sino que nuestra gloria es el resultado que se ve en las personas por medio de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces siempre será un resultado, por supuesto, como dice, resultó verdad. También nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Aleluya. 15 dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con amor y temblor. Vemos que la iglesia llegó a estimar mucho a Tito. Y Tito amó y amaba la iglesia de Corinto, valoraba mucho la iglesia de Corinto. Y por supuesto, él se había encariñado y él también tenía una preocupación sincera por estos corintios. Y quería él ver un cambio en sus vidas, quería él ver este fruto. Este es el corazón del verdadero pastor. El verdadero pastor que realmente está detrás de esas ovejas, viendo y esperando y por medio de la palabra, por medio de la exhortación, de la doctrina, del amor, el amor de Cristo, está orando incesantemente por ellos, buscando, esperando ese momento en el cual Cristo finalmente sea formado en ellos. Y este era el corazón de este apóstol y la verdad es que Tito también lo era. Y por eso esto en esta frase aquí, sus entrañas, dice en la versión de la Biblia de Estudio del Expositor, en el 15, y sus entrañas son más abundantes para con vosotros, es decir, habla del cariño, un cariño entrañable, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. Aleluya. Fíjense el gozo que trae el conocer hermanos que son obedientes al Señor. La obediencia de ellos trae un gran gozo. A mí me ha pasado, inclusive ahora hace poco, ver la obediencia de ciertos hermanos en ciertas cosas particulares que yo entendía que debían ser obedientes al Señor, y ellos fueron obedientes y fueron sensibles a lo que el Espíritu Santo quería que se hiciese, y el Señor les bendijo grandemente. Y uno se gloría, uno se alegra de poder ver que las personas tengan este deseo y esa sensibilidad a ser obedientes al Señor, y que el Señor nos ayude a que nosotros también seamos obedientes a Él en todo lo que Él nos marque, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Es decir, Tito quizás tenía ciertas dudas al llegar a Corinto, entregar una carta de este tipo, con palabras tan fuertes, con un mensaje tan exhortador, y quizás pensaría yo, no sé cómo me van a recibir estos corintios. No estoy seguro que me reciban con alegría, con gracia, con favor, porque no vengo a darle digamos, un elogio o una alabanza, sino la verdad es que venía él con palabras fuertes. Él seguramente fue el que le leyó esta primer carta. Y luego ahora esta segunda carta, pero que cambia por completo, porque con esta carta ahora sí se puede ver el gozo que da el fruto, ¿no? Que es el gozo de ver que las personas le han obedecido al Señor. Entonces sugiere que él no había esperado que lo recibieran así, que lo recibieran con temor y temblor. Y esto habla también de la convicción del pecado. Aún Tito no había llegado quizás, o estaba llegando, pero el solo hecho de que estaba Tito allí, a los corintios les causó temor y temblor. Y esto está hablando también de la convicción de pecado. El mero hecho que haya un hijo de Dios y un ministro del Evangelio del Señor Jesucristo, un verdadero ministro del Señor, en el que hay una palabra que debe ser dada. Las personas, si están viviendo en sus pecados, las personas no están andando conforme a es digno del Evangelio, enseguida hay una convicción de pecado allí, en la que las personas están quizás esperando que el mensaje que sea dado vaya a tocar lo más profundo de sus corazones, y eso es lo que fue. Por eso ellos le recibieron
con temor y temblor. Es decir, viene a traer una palabra. Y ellos supieron que esa palabra era una palabra de Dios. Quizás al principio les costó, pero finalmente, gloria a Dios, fueron ellos obedientes. Y en el versículo último dice aquí: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. El apóstol Pablo ahora está diciendo estas palabras que ahora, esto es en ese momento, él ahora podía confiar en los corintios. Quizás antes él había posiblemente perdido un poco esta confianza debido a que él había fundado la iglesia en Corinto. Él se había quedado allí por más de 1 año y medio enseñando, predicando, instruyéndoles en la palabra de verdad, y al irse, luego después de un tiempo, se entera de todos los problemas que estaban surgiendo en la iglesia. La falsa doctrina penetrándose, el partidismo, sectarismo en la iglesia, inmoralidad sexual, y la iglesia aprobando todas estas cosas y no haciendo nada al respecto. Y esto, por supuesto, le trajo un dolor tremendo al apóstol. La confianza en estos casos suele desvanecerse, pero tras ver un fruto tan grande que es el del arrepentimiento, de la obediencia al Señor, y ver un cambio y saber de este cambio en la vida de los corintios, este gozo tan grande que le trajo al apóstol, no solamente le recobró el gozo, la paz y este consuelo, sino también que él ganara una vez más la confianza en estos corintios. No solamente una confianza en ese tiempo presente, sino que el apóstol tenía una confianza aún en el futuro. Y él sabía que lo que había sucedido ya era algo del pasado, que no se volvería a repetir tal cosa. Él tenía una confianza de que a partir de ahora estos corintios se conducirían delante del Señor de una manera digna, de una manera como le agrada al Señor. Y el tener esa confianza, poder tener eso de parte de una iglesia, de unos hermanos en Cristo, es tremendo. ¿Saben que para los pastores no es tan fácil tener este tipo de confianza en los hermanos de la iglesia? Hay una cierta confianza, se puede confiar más en unos que en otros, ¿cierto? Hay algunos que se han ganado una confianza más que otros. Hay algunos que hasta en algún momento quizás se han ganado una cierta confianza, pero en algún momento hay una desilusión muy, pero muy grande que destruye esa confianza. Y otra vez entonces se hace difícil poder confiar en ciertas personas, especialmente cuando se trata en las cosas de Dios, las cosas del ministerio. ¿Cuántas veces sucede que uno pone una confianza en ciertas personas para ciertas tareas en la obra de Dios, y luego para darse cuenta que esa persona no fue fiel al Señor? Y la verdad no es tanto el que si es o no es fiel a uno, pero que le sea fiel al Señor, y se ve esa falta de compromiso, falta de conocimiento, falta de interés, falta de amor, falta de celo, y hay un terrible fracaso. No estoy hablando de un fracaso en sí de pecado, sino que estoy refiriéndome a un fracaso en cuanto a no llevar a cabo esa obra fielmente para el Señor, por diferentes motivos, y uno realmente pareciera que esa confianza se va de uno. Pero qué gozo que trae el poder tener hermanos y hermanas en los cuales uno puede confiar plenamente. Es decir, que uno sabe que puede ser algo encomendado de parte del Señor, primero, algo encomendado, un trabajo, una tarea a realizar, algo que es necesario, y uno sabe que puede estar tranquilo, que ese hermano, que esa hermana le será fiel al Señor al llevar a cabo esa tarea. Esto no es fácil de obtener. Este tipo de confianza y este tipo de personas, de hermanos o hermanas, en las cuales uno pueda confiar plenamente, no es fácil. Son muy pocos, muy escasos. Pero yo sé que hay algunos allí, y pienso que el Señor es el que trae estas personas en las cuales uno pueda tener una confianza, así como el apóstol Pablo tenía confianza en Tito,
tenía confianza en estos corintios ahora. Habían fallado terriblemente al Señor, pero ahora sí Pablo podía decir que yo me gozo de que en todo, no en algunas cosas, sino en todo tengo confianza en vosotros. Como quisiéramos poder decir esto de todos los hermanos que conocemos, los hermanos aquí en el Centro Cristiano, y sé que confiamos en vosotros. Yo confío en mis hermanos aquí en el Centro Cristiano, posiblemente en unos más que en otros, pero quisiera poder tener una mayor confianza en el hecho de que sé que van a hacer la obra de Dios, que están dispuestos, amén. Un corazón dispuesto a hacer la obra de Dios, que las cosas serán hechas con esa pasión. Fíjense que el apóstol Pablo envía a Tito. El haber enviado a Tito es lo mismo que si hubiera ido él en persona. Era igual, es decir, Tito con ese mismo corazón, con ese mismo deseo, con ese mismo celo, con ese mismo amor. De la misma manera, él recibe ese gozo, él es confortado, él es consolado. Lo mismo que sentía el apóstol Pablo, lo sentía Tito también en su corazón. Y tener estas personas que están al unísono, que están en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a las cosas de Dios. En este caso, por ejemplo, en el llevar a cabo esta gran obra que es el de la distribución de la Biblia de estudio del expositor al mundo entero. Se necesitan hermanos y hermanas de confianza que tengan esta misma sentir, esta misma pasión, este mismo llamado, que crean. Eso se necesita, que crean y que digan realmente esto es la obra de Dios, y que pongan todo de sí para llevar a cabo este propósito, este llamado, este deseo de parte del Señor, es que todos estos pastores en tantos lugares puedan tener esta Biblia, esta herramienta tan poderosa de tanta bendición, para que puedan ser corregidos en la doctrina. Y esto es algo que deseo con todo mi corazón que suceda. Está sucediendo, gloria a Dios, pero aún más, mucho más, que pueda extenderse a más lugares, a más países, a más pueblos, a más pastores, a más ministros, a más maestros de escuela dominical, a más pastores de jóvenes, y en el que puedan ellos recibir la palabra de Dios, el mensaje de la cruz de Cristo, y desechar toda falsa doctrina, desechar todo lo que no es de la cruz. Eso es un deseo, y sé que es algo que el Señor quiere, que el Señor desea. Y también se necesitan hermanos y hermanas de total confianza, que no tengan ningún propósito personal, ningún interés personal, sino el único interés es de que las almas sean salvas, de que los creyentes sean desarrollados en la palabra de verdad, que conozcan, que sean corregidos, que sean llevados otra vez a la senda antigua, a que sean llevados otra vez por la palabra a la cruz del Señor Jesucristo. Y esto es algo que la persona debe creer en este mensaje. Creer con todo su corazón. Creer que solamente en la cruz del Señor Jesucristo, solamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y predicando esto constantemente, es la única manera en que las obras de las tinieblas puedan ser disipadas. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a una pausa y volvemos ya comenzando 2 de Corintios, capítulo 8, la gran y preciosa ofrenda que fue entregada a los santos. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground.
tableland, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch a glimpse, yes I do, of glory bright. But still I'll pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up. Lord, lift me up. Let me stand. And let me stand. By faith on heaven's tableland. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up. Lord, lift me up. And let me stand. And let me stand. By faith on heaven's tableland. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up. Lord, lift me up. And let me stand. And let me stand. By faith on heaven's tableland. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Oh Lord, lift me up. Lord, lift me up. Let me stand. By faith on heaven's tableland. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher Estamos de vuelta y seguimos ahora y comenzando el capítulo 8 de Segunda de Corintios. Quiero que estén bien atentos a estos dos capítulos siguientes, el 8 y el 9. Es muy fácil quizás pensar, bueno, estos capítulos como se tratan acerca del dar ofrendas, tiene que ver con el dinero y la mayoría de la iglesia no está interesada en escuchar este tipo de cosas, lamentablemente porque
tienen un gran problema en el dar. Y luego tenemos otro sector de la iglesia que muchísimos creyentes que están dando, pero están dando aquello que no es del Señor, aquello que no es para propagar el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Los capítulos 8 y 9 de esta epístola presentan la mayor disertación sobre el asunto del dar y el apoyo a la obra de Dios que cualquier otro pasaje en la totalidad de la palabra de Dios. Así que por eso quisiera que realmente presten su oído a este estudio, todo el estudio completo, porque en realidad para entender esto debemos entender Primera de Corintios y todo lo que se vino enseñando en Segunda de Corintios. Y quisiera que por favor presten su oído, que tengan un corazón abierto. Estoy notando que hay una gran reticencia y una retención tremenda de los creyentes modernos en cuanto al dar. Es decir, o dan a lo que no sirve o directamente dan poco o nada. Y esa no es la voluntad del Señor. Así que comenzamos a leer el versículo 1, 2 de Corintios 8. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. El Espíritu Santo usa al apóstol para tratar todo aspecto del dar, en cuanto a nuestros motivos, la cantidad que damos y cómo debe ser nuestra dádiva. Como se dijo, es una instrucción completa, lo que significa que es importante para el Espíritu Santo. Por esto los 2 capítulos siguientes, este y el que le sigue, son una gran fuente de información sobre este aspecto tan importante del reino de Dios. El propósito por el cual Pablo informa a los corintios y a todos los demás también sobre la generosidad de las iglesias de Macedonia fue para entusiasmar a aquellos también que den con generosidad, es decir, para entusiasmar a los corintios que pudieran contagiarse con esta gracia de los macedonios y que ellos también puedan dar con generosidad. De esto aprendemos que Pablo estaba tratando de recibir ofrendas de todas las iglesias que él había plantado y sobre las cuales él tenía gran influencia. También aprendemos de esto que el Señor usa la dádiva de algunos para que sirva como un ejemplo para otros y así estos sean animados a dar también. ¿Por qué es que Pablo estaba recibiendo ofrendas para la iglesia en Jerusalén? Esto es algo que ya se había mencionado varias veces, pero por supuesto, como sabemos, el día de Pentecostés, el día del derramamiento del Espíritu Santo, en efecto fue el comienzo de la iglesia. Sabemos esto por Hechos 1:4. De hecho, unas 3,000 personas le dieron sus corazones y vidas a Cristo ese mismo día, Hechos 2:4. Un día después, unos 5,000 hombres fueron a la iglesia, se añadieron a la iglesia, y esto es además de las mujeres y los niños, Hechos 4:4. Consecuentemente, en una semana después del día de Pentecostés, probablemente unas 10,000 a 20,000 personas le dieron su vida a Cristo. Por supuesto que muchas personas continuaron siendo salvas después. Debido a la gran hostilidad de los líderes religiosos de Israel contra Cristo, de hecho, habiéndole crucificado recientemente, eran igualmente hostiles con los seguidores de Cristo. Y debido a esto, el momento en que un judío en Jerusalén se convertía a Cristo, ellos eran excomulgados de la sinagoga. Excomulgados. Existían 3 tipos de excomunión en aquel tiempo. Número 1, llamado el nidín. Esta era una excomunión de 30 días durante el cual los ofensores se les prohibía de la adoración pública y los hombres no se les permitía afeitarse, ya también debían usar unas vestiduras de duelo. Por supuesto, esto se refería a algo que ellos habrían hecho que los líderes religiosos consideraban como algo malo. Número 2, la otra excomunión era llamada el cherem. Esto era pronunciado sobre aquellos que continuaban en rebelión. El ofensor era formalmente maldecido, era excluido de toda interacción con otras personas y se le prohibía la entrada al templo o la sinagoga. Y esto duraba por el tiempo que los líderes religiosos creyeran necesario. Número 3, el shamata. Y esto era pronunciado a aquellos que persistían en la rebelión.
Ellos eran cortados de toda conexión con el pueblo judío y eran consignados a la perdición. En otras palabras, esta última excomunión era de por vida. Como Israel era un estado religioso, no había tal cosa como una separación de iglesia y Estado. Su gobierno religioso era su gobierno en totalidad, civil y demás. En efecto, los líderes religiosos controlaban el país entero. ¿Qué significaba la excomunión entonces para los seguidores del Señor? Si un judío se convertía a Cristo durante aquel tiempo, esto por supuesto algo que duró o que se extendió hasta que Israel fue destruida en el año 70 después de Cristo. Este judío no tenía el privilegio de tener su propia vivienda, sino que él era echado de su hogar con dificultad de poder encontrar un lugar donde vivir. En la mayoría de los casos perdían sus trabajos, lo que cortaba su sustento. Las sinagogas servían como el punto central de toda vida social, educación y adoración religiosa en Israel. Y los niños de padres que se convertían a Cristo eran echados de la escuela y no se les permitía volver. También las familias de los nuevos convertidos se desentendían de ellos, nunca mencionando sus nombres y tratándoles como si ellos estuvieran muertos o como si hubieran sido maldecidos por Dios. En vista de todo esto, uno puede ver los problemas tremendos que pasaron aquellos cristianos, quienes eran privados de vivir y que en efecto se convertían en indigentes. Por esto, en Hechos 4, 32 al 37, dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La iglesia primitiva no estaba practicando el comunismo y tampoco estaba siendo enseñado que se les lleve y se ponga a los pies de los supuestos apóstoles modernos dinero allí en el altar, en el lugar mientras tanto están predicando, como se ve en muchos lugares. En absoluto, sino que se estaba tratando con el problema de cuidar a miles que habían sido destituidos de todo. Entonces, debido a esto, Pablo estaba tratando de ayudarles recibiendo ofrendas de todas las iglesias, ya que este problema continuó hasta la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo. El Señor Jesús trató con el aspecto de la verdadera dádiva cristiana en Lucas 6, 19 al 34 y en Mateo 6, 19 al 34, y donde proclama el hecho que cuando el creyente llega al Señor, entonces este entra en la economía de Dios, que es la mayor bendición garantizada, seguridad, prosperidad que el mundo jamás pueda conocer. Jesús definitivamente enseñó que la persona que verdaderamente practica el dar como una forma de vida siempre tendrá un regazo rebosando, es decir, que esté lleno, apretado y remecido. El problema es cuando maestros falsos toman este versículo fuera de contexto para enseñar el dar para obtener algo. Y este concepto es completamente contrario al pasaje en Lucas capítulo 6. Vean lo que dice Lucas 6, 30 al 34. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro
tanto. Y Jesús dijo que los inconversos también practican estas cosas, es decir, el dar para poder tener algo. Por el contrario, la dádiva genuina cristiana conlleva amar a nuestros enemigos. Consiste en una manera de vida que incluye amar a aquellos que no nos aman, hacer el bien a aquellos que nos odian y bendecir a aquellos que nos maldicen, orando por aquellos que nos maltratan. Este tipo de concepto proviene de personas cuyas vidas han sido regeneradas y prueban su regeneración por el fruto que ellos producen. Ellos no juzgan ni condenan a las otras personas, sino que ellos perdonan. Entonces, el dar conlleva mucho más que echar dinero en un plato de ofrenda. El corazón de un verdadero siervo, que es lo que el Señor Jesús enseñó. Vemos que todos los cristianos no se involucran realmente en el ministerio del Evangelio porque ellos no siguen las declaraciones del Señor sobre tener un corazón de siervo. Es por esto que 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9 son un segmento importantísimo de todo el tema de esta epístola. Un corazón dadivoso es definitivamente fundamental al servicio cristiano. Y sin esta actitud de estar disponibles para Dios, en que Él pueda obrar a través de nosotros para beneficiar a otros, especialmente los no salvos, que de no ser así, no somos candidatos para el auténtico ministerio del Evangelio. Ahora veamos la manera en que fue instituido este principio. Cuando Pablo escribió 1 Corintios, recuerden que él esperaba llegar a Corinto unos 8 a 9 meses más tarde. Entonces, él pidió, mientras tanto, a toda la iglesia, él pidió que durante todo ese tiempo se hiciera una colecta que estuviera completa para que hombres aprobados por la iglesia llevaran los fondos, recogieran los fondos y los llevaran a Jerusalén. Entonces, la situación era que la iglesia de los Corintios se estaba quedando atrás, en que cuando los representantes de Macedonia llegaron a Corinto para tomar la colecta, ellos encontraron que los corintios no estaban preparados. Entonces Pablo trata de apresurar la colecta en Corinto, enviando nuevamente a Tito para dirigir el asunto. Pablo llegaría a Corinto unos 2 o 3 meses más tarde. Estos sucesos podemos seguirlos desde el recuento de Lucas en Hechos capítulo 20, donde describe toda esta jornada. Entonces, la obra de Dios, vemos que en un momento dado se había detenido en Corinto. Y todo esto debido al enemigo, el pecado que estaba tomando esta iglesia. Ahora, volvamos a los 6 meses que pasaron entre 1 y 2 de Corintios. La relación entre los corintios y Pablo se había dañado, y no por culpa de Pablo. 1 de Corintios está llena de reprensión, de correcciones, porque las cosas estaban mal. Había partidismo, la arrogancia de creerse sabios, el caso de incesto, litigaciones entre hermanos, fornicaciones o entendimientos nocivos en cuanto a la inmoralidad sexual, entendimientos erróneos sobre el matrimonio, el celibato, la asistencia a fiestas de ídolos, la falta de amor en la celebración de la Cena del Señor y hasta el rechazo de la resurrección del cuerpo. Era de entenderse que Pablo derramaba lágrimas al escribir esta carta con todo lo que estaba sucediendo, como vimos en 2 de Corintios 2:4. Entonces, consideren todos estos males en una sola congregación. Timoteo llegó a Corinto después que Pablo recibiera la información concerniente a la situación allí. Y sabemos que después que Timoteo volvió a Pablo en Efeso, Pablo entonces envió a Tito a Corinto. De 2 de Corintios tomamos que las cosas estaban mal en Corinto y que Pablo tenía temor de que sucediera lo peor, es decir, que se destruyera la iglesia completamente. Los judaizantes habían llegado y comenzaron un movimiento para desacreditar a Pablo, para hacer quedar mal a Pablo. Debido a todo este disturbio, la colecta había sido estorbada y es en este trasfondo que Pablo escribe para que las cosas vuelvan al orden.
La frase en este versículo dice, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Proclama el apóstol usando a ellos como ejemplo y que los corintios debían ser testigos de la fidelidad de ellos. Es el deseo de Pablo el elogiar quien merece ser elogiado. Y entiendan, eso no significa idolatría, como muchos piensan. Elogiar a aquellos que merecen ser elogiados. Él se gloriaba en los macedonios. Pablo no quería nada de los corintios, sino una repetición de la amabilidad que él estaba experimentando entre los macedonios. En otras palabras, el dar nunca debe ser un asunto de ley, sino una cuestión de gracia. La gracia de Dios era lo que los macedonios habían recibido de parte de Dios para dar de acuerdo a cómo fueran capaces en esta causa. En otras palabras, es un privilegio dar a la obra de Dios. En este caso era ayudar a otros hermanos en Cristo en Jerusalén, y eso era la obra de Dios. Esta gracia funciona capacitando a la persona para dar, esto es, Dios bendiciendo a la persona, disfrutando de todos los demás beneficios de la gracia, la cual no tiene límites y que afecta al dador en toda capacidad emocional, financiera, material, doméstica, física y sobre todo espiritualmente. La generosidad de Macedonia es destacada por Pablo. Las únicas iglesias de Macedonia de las que tenemos detalle en el Nuevo Testamento son la de Filipo, Tesalónica y Berea en la Grecia moderna. Y de estas iglesias, la de Filipo parece haber sido distinguida especialmente por su generosidad. Filipenses 4, 10, 15, 16 y 18. Pasando al versículo 2 de 2 Corintios 8, dice así, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Este versículo nos proclama que la actitud de dar no depende de las circunstancias. De hecho, el Espíritu Santo a través de este ejemplo nos enseña algo invaluable. La frase dice que en grande prueba de tribulación. Probablemente se refiere a las guerras civiles que sucedieron en esta localidad poco tiempo antes. Y esto había empobrecido aún más esta área y afectado a todas las iglesias también. Es decir, que los macedonios sabían lo que era pasar por aflicciones de este tipo. La frase siguiente dice, la abundancia de su gozo, que está conectado con la grande prueba de tribulación. La idea es que el Señor permite la aflicción, pero Él recompensará con una abundancia de gozo. En realidad su gozo superó sus aflicciones y su generosidad superó su pobreza. La frase, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces vemos que en este contexto de profunda pobreza, estos macedonios son instados por el Espíritu Santo a dar. Se refiere a la abundancia de su dádiva. Y esta es la marca de una gracia abundante. Aquellos que esperan por la abundancia antes de poder dar, nunca darán nada. Aquellos que dan en los tiempos de pobreza finalmente serán bendecidos con abundancia, porque esa es la palabra segura del Señor. 2 Corintios 9, 6. Ninguno de los macedonios se paró y dijo, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, que somos tan pobres, tenemos que dar? ¿Por qué no le piden a otros que sí tienen? Esta mentalidad es la que aparece en muchas iglesias, donde algunos de sus miembros no son tan pobres como lo eran estos macedonios, por lo que la gracia de Dios se termina perdiendo con ellos. Toda prosperidad parte desde el fundamento de la cruz de Cristo, la cual debe ser y es el fundamento de toda doctrina bíblica. Y esto nos dice que toda cosa que es recibida por el creyente proviene estrictamente del medio de Cristo como la fuente y la cruz como el medio. En otras palabras, la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, sanidad divina, prosperidad, fruto del Espíritu, dones del Espíritu, de hecho, la ayuda y guía del Espíritu, mas todo lo que uno pueda imaginar es posible gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto se refiere no solo a nuestra salvación, sino también a nuestra santificación. El versículo 3 sigue diciendo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas.
Los hombres son más generosos en circunstancias difíciles y de aflicción. La prosperidad a veces congela el corazón, cuando la adversidad a veces lo abre. Y en este pasaje vemos que su donación fue más allá de lo que ellos podían, dieron más allá de sus límites, aún más de lo que Pablo esperaba de ellos, y eso muestra el gran interés que ellos tenían en la obra de Dios y el deseo de agradar al Señor, de ser bendición para otros. Tristemente no veo ese corazón dentro de los creyentes con los que trato todos los días. Debemos recordar que dar no es medido en dólares y centavos. Hay muchas cosas que son consideradas. Para algunos, dar $10 es un gran sacrificio y para otros dar $10,000 no es ningún sacrificio. Entonces, el Señor mira varias cosas en este asunto. La cantidad que damos, la motivación del corazón y cuánta cantidad nos queda. La frase de que con agrado han dado significa que ellos habían elegido el dar y no porque alguien les había presionado a hacerlo. No solo que ellos dieron voluntariamente, sino que ellos se regocijaron en la oportunidad de dar. La verdad es que si no se da voluntariamente, no puede considerarse como una dádiva cristiana. Y hay muchos que dan, pero dan de una manera no bíblica. Número 1, dan para tener otro tanto. Aunque el Señor ciertamente nos retribuye y aún lo promete en su palabra, sin embargo, si de hecho nuestra dádiva es solo por el propósito de obtener algo a cambio, en realidad no puede ser clasificado como una dádiva, por lo tanto, no le agrada a Dios y no será bendecido por tener la motivación incorrecta. Responder a apelaciones que garantizan una devolución del 100% o alguna cantidad particular. En esto la motivación también es incorrecta, lo que significa que la persona en realidad no está dando, sino que para ellos está haciendo una inversión, aunque una inversión que Dios jamás honrará. Y número 3, uno no debe dar al menos que sepa dónde va ese dinero. ¿Ese ministerio está ganando almas? Pregúntese. ¿Está viendo creyentes bautizados con el Espíritu Santo? ¿Está viendo personas libertadas por el poder de Dios? ¿Está viendo personas siendo sanadas, etcétera? ¿Está realmente proclamando la palabra de Dios? Jesús dijo que debemos mirar el fruto del ministerio que apoyamos. Creo que los creyentes deben hacerse esta pregunta en lo que respecta a dar a Dios. ¿Estás dispuesto a dar con alegría, con agrado, como dice el pasaje? Muchos dirían que sí lo están, aunque sin pensar realmente en lo que se está preguntando. Sus pensamientos mayormente son: estoy dispuesto, pero simplemente no tengo el dinero. Cuando tenga el dinero, entonces voy a dar. Y estas personas rara vez dan algo. El versículo 4 sigue diciendo: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Escuche esto. Aquí encontramos ejemplos hermosos y por lo menos una gran verdad. La frase pidiéndonos con muchos ruegos nos dice varias cosas. Número 1, su donación fue mayor de lo que Pablo habría soñado. Era tan grande que Pablo no quería recibirla, especialmente conociendo la situación económica de ellos. Y por último, ellos tuvieron que literalmente rogarle a Pablo que tomara la ofrenda. La evidencia es que Pablo quería dejarles algo, que les devolverles algo, pero ellos se negaron. La frase dice que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Significa que le rogaron a Pablo que tomara esta donación. Estos santos aquí son los creyentes de Jerusalén donde era enviado el dinero. Y Pablo refirió esto como un servicio. Aunque Pablo aquí está hablando de ministrar a los santos, este principio es verdadero también en referencia a los no salvos. Había hecho un pedido en cuanto a una iglesia en Iquitos, Perú, para colaborar allí. El pastor me dice: por favor, necesito ayuda, se me voló el techo por el gran temporal y por el huracán que hubo y está entrando agua en la iglesia y en el orfanato. No he oído de ninguna persona que haya querido dar, aunque sea $5. Y la verdad es que esto entristece mucho. Aprendan de los macedonios. Gloria a Dios. El versículo 5 sigue diciendo:
y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Si los creyentes desean ser generosos, primero deben ser devotos hacia Dios. Si ellos no hacen esto, no tendrán un corazón dadivoso y no darán nada. Este es el motivo por el cual muchos dan poco o nada a la obra de Dios. Ellos no viven una vida consagrada al Señor. Ellos tienen 1000 excusas para no dar y no hay manera de apelar a sus corazones. La verdadera generosidad siempre está basada sobre el hecho de que nos hemos dado, nos hemos entregado primeramente y completamente al Señor. Después de la pausa, quiero que veamos esto otra vez. En el próximo programa ya, porque en realidad ya no tenemos tiempo, y quisiera que veamos en el próximo programa de Libre al Fin qué realmente es darse primeramente al Señor. Gloria sea al nombre del Señor. Y espero que estas palabras queden grabados en cada uno de sus corazones. On the cross, crucified, in great sorrow, my Savior died. Oh, the giver of so much life was He. Yet my Lord was despised and rejected of men. Oh, this Jesus of Calvary, He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquity. Surely He bore our sorrows, and by His stripes we are healed. Came the leper that day to Christ, saying, surely I know that Thou, Lord, canst make me whole. When his great faith was seen, Jesus said, yes, I will. Touched him and made him clean. Oh, yes, he did. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. Surely He bore our sorrows, and by His stripes we are healed. And by His stripes
lips